Bueno, vamos a ver esta recomendación. El video se llama ¿Por qué la gente es adicta al gore? Por si no saben lo que es el gore es este contenido audiovisual, pero también puede ser literario y demás, pero es todo el contenido que tiene que ver como con la violencia explícita, en la cual hay una descripción explícita de cuestiones que tienen que ver con la sangre, con lo escatológico, etcétera, etcétera, etcétera. Igual seguramente acá lo van a comentar, pero como una breve introducción tendría que ver con eso. A ver qué dice. De 12 años de edad, estás en una época sumamente importante, pues no solo estás en el punto de mayor curiosidad en tu vida, sino que encima eres sumamente influenciable, dos factores que hacen que lentamente nazca en ti un peculiar sentimiento de querer experimentar cosas nuevas. Tus amigos ya lo han hecho, y parecen haber quedado demasiado impactados por ello, por lo que un día de la nada, te rindes ante el morbo y decides buscar a gore por primera vez en tu vida. Sorprendido, te das cuenta que pese al impacto inicial lo estás disfrutando, y no solo eso, pues sientes una especie de emoción gigantesca que nunca antes habías experimentado, por lo que con ansias de más, comienzas a adentrarte más y más en el inquietante mundo del gore, hasta que en cierto punto, aquel contenido que tanta repulsión te causaba, parece haberte causado cierta dependencia. No solo lo consumes cada vez más, sino que vas escalando en cuanto a intensidad, en lo que conforma un bucle interminable que tarde o temprano terminará afectando tu vida real, pues ya no puedes estar rodeado de personas sin aquellos pensamientos intrusivos, ni mucho menos retomar aquellas emociones, pues terminaste decayendo en aquel cuestionable espiral autodestructivo que conlleva esta adicción, finalizando así con uno de los testimonios más recurrentes que se tienen a la hora de hablar con personas que lastimosamente sucumbieron ante una de las mayores epidemias de adicción modernas, la cual tiene la peculiaridad de estar fuertemente evidenciada por las mismas víctimas, pues dentro del fandom de las personas adictas al contenido gore, existe una cierta tendencia a presumir y glorificar a aquellos que de igual forma lo consumen, algo que no simplemente se limita a alardear y compartir sus propios méritos al haber aguantado videos fuertes, sino que también son responsables de acosar y burlarse de quienes lógicamente no son capaces de soportar la naturaleza cruda del contenido, creando una especie de sistema de valoración social determinado por qué tan poca sensibilidad les quede, teniendo a las personas que son frágiles y con empatía en el fondo, mientras que por otro lado hay una cierta admiración y respeto por quienes dejaron esto de lado, con el fin de lograr soportar ver un sinfín de videos cada vez más exagerados que el anterior, formando una cadena de efecto bola de nieve en la que las personas comunes y corrientes lastimosamente sucumben ante las burlas y las críticas, resultando en que con tal de lograr sentir que pertenecen a una Hola, estaba muteado. Decía que voy a poner una pausita en un momento porque tiene su intensidad el muchacho este. Sí, me di cuenta, no se preocupen. Bueno, por ahora lo que está introduciendo es, obviamente no cita mucha fuente, vieron ustedes que a veces el término adicción se utiliza como muy livianamente, él dice que es como una de las grandes adicciones de la época, no sé si están así, no tengo información, pero bueno, hablaría como de personas que en algún momento por presión social, porque es algo que a veces dentro de la etapa de la adolescencia fundamentalmente aparece como una curiosidad. Vieron estas curiosidades comunes que pueden tener que ver con la sexualidad, pero que también pueden incluir la muerte y la violencia y demás. O sea, son cosas que históricamente a nivel social algún tipo de morbo generan, ya sea porque te genere atracción o curiosidad o porque te generen mucho rechazo y hasta un nivel exagerado de no poder ni verlo. Entonces empieza como a comentar esto, ¿no? Pareciera ser como el avance de una persona que progresivamente entró en esto de tener como mucha avidez y muchas ganas constantes de ver estos contenidos explícitos de muertes, asesinatos, cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no me gusta mucho es como que la contraposición que hace es la gente normal o frágil, digamos, ¿no? O sea, una persona que no le gusta ver ese contenido, que le impresiona ese contenido, no es que es normal o frágil, ¿sí? Sencillamente son personas que tienen otro umbral de asombro. Acento gore, claro, ese es el acento gore. Que ponen, igual sí me parece normal esa idea de quienes no soportan eso son vistos como blandos, creo que sí es una adicción, es algo muy de nicho, como los incels profundos que se dicen feos entre ellos. No, no es drop top. Pero bueno, vamos a seguir viendo a ver cómo avanza esto. Por ahora, interesante.
comunidad terminan adentrándose en un pozo sin fondo que eventualmente repetirá aquel patrón de actitudes, el cual anteriormente logró condenarlos a formar parte de una de las comunidades más detestables que Internet haya tenido la desgracia de engendrar, siendo esta oración uno de los errores más comunes. Pues al remontarnos al origen del material de dicha índole, no es justo culpar a la internet por la creación del gore, sino que en realidad este se trata simplemente de su mayor difusor, pues si volvemos en el tiempo, es fácil notar un patrón en el punto en el que cada medio de arte cuenta con su propio grupo de enfermitos, pues antes de internet, dentro de los barrios bajos existían cientos de puestos callejeros responsables de distribuir cintas y discos de la índole, los cuales usualmente tenían un origen mucho más turbio que el video en sí, pues en ciertos casos, dado la dificultad de difundir el contenido, debían establecer contacto directo con las personas responsables de filmar todos esos eventos, aunque claramente no se necesitaba prescindir de ninguna clase de material para poder satisfacer sus extraños fetiches, ya que llegado a cierto punto, existen personas que piensan protagonizar sus propias escenas, algo que usualmente comienza con aquellos miles de videos sobre personas teniendo tratos indebidos con sus mascotas, factor que tarde o temprano puede escalar a tal punto que no solo decidan acabar con animales, sino que intenten cometer verdaderas atrocidades y masacres con personas. Pero ¿por qué alguien estaría dispuesto a llegar a tales extremos? Y es que desde una perspectiva externa al fandom, es muy probable que todo este largo camino... Bueno, ahí hay un tema que es importante, digamos, ¿no? Lo que está trazando esta persona es como una linealidad natural o causal entre tener cierta afición por consumir determinados contenidos y reproducirlos en el acto, ¿no? Entonces sería como... Él está trazando que sí o sí hay un pasaje de el pensamiento a una acción consecuente. Y eso es un problema, digamos, ¿no? Porque eso no necesariamente es así. Lo que sería interesante problematizar es si la naturalización o la posibilidad mayor de acceso o más fácil a este contenido que tenemos hoy en día con el internet, con la globalización y demás, puede llegar a ser de apología a que las personas que tienen cierta estructura que les permitiría llevar a cabo estos actos se anime con más facilidad o le venga como la idea, justamente como una apología, cuando quizás si no hubiera sabido de esto no le aparecería. Ahora, es muy importante psicológicamente distinguir entre consumir un contenido sin llevarlo a cabo o sin reproducirlo en los actos que llevar a cabo ciertas acciones. No es lo mismo y no necesariamente hay una continuidad, porque hay muchísima gente que consume estas cosas, pero no es la misma la cantidad de gente que las lleva a cabo. Por ejemplo, en este ejemplo que da de maltratar a los animales o hacer videos matando animales o descuartizando animales o lo que fuera, sabemos que eso existe, hay casos paradigmáticos, pero no son ni el 0,0001% de las personas que se identifican como amantes o fanáticas del gore, ¿no? Entonces, primero habría que ver cómo es la población que se cataloga como amante o fanática del gore, que básicamente es muy variopinta. En algunos casos realmente sentirán esa fascinación. Yo creo que en gran parte de los casos tiene que ver con la adolescencia y con esas ganas que tenemos cuando somos adolescentes de sentirnos especiales o de generar un impacto en la otra persona. Entonces es como, ay, mira esto, y nos gusta que la otra persona de alguna manera se impacte por lo que le estamos mostrando, ¿no? Puede tener que ver con este tema o con cualquier otro, pero esto de sentirnos especiales, eso es muy de la adolescencia. Entonces yo creo que gran parte de la gente que disfruta tanto de esto, sobre todo quienes lo exteriorizan tanto, más que con ser maltratadores o asesinos en potencia, tiene que ver con un momento de la identidad y un momento de hacerse ver. Entonces, mezclar todo puede ser problemático y criminalizar un consumo puede ser problemático, digamos, ¿no? Porque si no, todas las personas que juegan videojuegos de disparos serían asesinas en potencia, y eso está comprobado también desde la psicología social que no es así, ¿sí? Entonces, para que eso pueda generar algún tipo de gatillo, tiene que encontrarse en una persona que ya tiene cierta estructura propicia a eso y que probablemente, aunque no haya visto el contenido gore, de alguna u otra manera eso lo iba a poder desarrollar, digamos, ¿no? O sea, no hay que confundir el estímulo con la causa, pero bueno.
A ver qué ponen. No te metas con los gatos. Claro, era como que cuando encontrabas a alguien que había visto Acid House o Requiem for a Dream. Tipo los 17 o 18. Los videojuegos son el camino para ser drogadictos, se sabe. No, che. Claro, como el otro día que hablábamos de los 120 días de Sodoma, ¿no? O lo que fuera, cualquier contenido. ¿Os acuerdan Two Girls, One Cup? Bueno, ese video era terrible. Después hasta creo que se superó. Pero en un momento en la escuela era como, ay, ¿viste eso? Ay, ¿te causó impresión? No, no es para tanto, digamos, ¿no? Entonces creo que está bueno separar la paja del trigo, ¿no? No se lo vamos a pedir a un youtuber. Por eso aprovechamos y le hacemos el comentario complementario, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir viendo. De paso dejen ahí si vieron o no vieron Two Girls, One Cup. El camino de degeneración mental no es algo que todo el mundo quisiera experimentar, pero usualmente esto tiene explicaciones bastante convencionales, pues al igual que la gran mayoría de adicciones, todo comienza con el morbo, la presión social y la búsqueda de emociones nuevas, ya que esto tiene origen con la frecuente tentación que conlleva el tener dicho contenido a la mano, algo que lentamente puede ir generando el morbo inicial, el cual crea en las personas la latente curiosidad por dar el primer paso y adentrarse al mundo del gore, siendo este el punto en el que las personas son más vulnerables a que una persona externa influya en la decisión de si intentarlo o no, ya sea de una manera directa motivándolo y presionándolo, o indirecta, la cual usualmente tiene origen dada la necesidad de pertenecer a una comunidad, motivo por el cual es tan común que estas personas parezcan querer que todo mundo sepa que pertenecen al fandom, pues genuinamente es algo que les provoca orgullo, y una vez lograron que todo el mundo sepa que ¿Cómo es pertenecen al fandom. Ah, veo gore, mírenme. Realmente quiere pene. Bueno, tiene un poco, es una forma humorística de decir lo que veníamos diciendo, ¿no? Que mucha gente lo hace por pertenecer a algún tipo de grupo, ¿no? Como muchas cosas. Pues genuinamente es algo que les provoca orgullo, y una vez lograron dar el primer paso, queda el último de los factores, siendo esta búsqueda de aquella dosis enorme de emoción que tuvo el consumo inicial, y no solo esto, sino intentar conseguir emociones cada vez más fuertes, con videos que escalan indefinidamente en cuanto a la repulsión causada, un punto en el cual es muy difícil dar marcha atrás, pues todos estamos acostumbrados al típico morrillo edgy y engreído que recién está empezando en el fandom, pero ¿qué pasa después de esta etapa? ¿Qué les queda a las personas que hace mucho dejaron atrás el punto de no retorno? Nada. Personas vacías que terminan siendo esclavos de aquella falta de sensibilidad, la cual pese a que anteriormente fuera sumamente útil para sobrepasar video tras video, a día de hoy los vuelve completamente incapaces de experimentar placer de viejas fuentes de entretenimiento, además de eliminar por completo rasgos del comportamiento humano que son sumamente indispensables para la convivencia con otras personas, pues ¿cómo vas a lograr generar empatía con un extraño en la calle si tan solo la noche anterior viste a decenas de personas igualmente desconocidas siendo brutalmente eliminadas, formando un cambio enorme en el comportamiento interpersonal, pues lentamente vas sintiendo como que no encajas en ningún lugar, el mundo te trata extraño y tú no eres capaz de percibir a las personas como solías hacerlo, por lo que el único sitio en el que pareces embonar es en aquellas comunidades de las que anteriormente solías enorgullecerte, pero ahora simplemente desearías dar marcha atrás y haber huido en el momento, por lo que a este punto solo te queda volver al confort que te trae el gore, en un bucle sumamente adictivo del cual es prácticamente imposible escapar, pero está bien, hoy no lograste dejarlo, quizá mañana, ¿verdad? Aunque por... Bueno, vamos a poner otra pausa acá. Hay algo interesante en lo que dice que sí me parece que está bueno, pero que corresponde para cualquier consumo y hasta lo podemos pensar en la sociedad en general. Él va diciendo, bueno, una cosa es cuando vas empezando, que es como, de alguna manera, ese consumo te va generando una adrenalina y un morbo que te da como ese cosquilleo lindo, ¿sí? Si es que a vos te genera eso, así como a otra persona se lo puede generar otro tipo de consumo. Pero obviamente la exposición a un mismo estímulo, o un estímulo que incluso cada vez se hace más fuerte, sostenida, si yo me expongo sostenidamente a un estímulo de esa manera, probablemente mi sensibilidad o mi receptividad en función de eso va a ir bajando. Entonces, sí es probable que se pueda ir dando como una desensibilización sistemática. O sea que cada vez yo sea menos sensible o me genere menos impacto ese contenido, por lo tanto yo tenga que ir buscando contenido cada vez más impactante, pero que pueda llegar a un punto en donde de alguna manera me es neutro. Entonces, por un lado yo pierdo el valor de lo que me generaba eso, que a mí me interesaba porque me generaba algo distinto y ahora ya no me lo está generando. Y al mismo tiempo puede ser que me haya generado como una naturalización de la violencia o una naturalización de esa agresividad más cruda
que pueda llegar a repercutir en la vida cotidiana. Eso sí es cierto. Pero que yo diría que no solamente está en el gore por ahí es algo mucho más específico. Pero incluso hoy hablaban de Rita Segato. Cuando habla de las pedagogías de la crueldad, justamente ella comenta cómo en esta sociedad que es cada vez más violenta y más agresiva, donde incluso en los noticieros o en todos los medios parecía que se daban instrucciones para matar, porque por ejemplo en casos de femicidio relataban explícitamente de qué manera un tipo mató a una mujer y todos los métodos y cómo lo planificó y cómo lo llevó a cabo. Entonces Rita Segato dice, se termina dando constantemente una pedagogía de la crueldad porque cada vez más esas noticias que en realidad son terribles y esos detalles tan escabrosos y explícitos, cada vez nos vamos acostumbrando más a ellos. O sea, nos indignan y nos duelen, pero es como que cada vez nos impactan menos porque se vuelven tan comunes que en realidad ya no son algo que nos llame la atención como debería llamarnos. Entonces, ese mecanismo sí se puede dar a nivel psicológico, de que cada vez que vayas haciendo o viendo cierto estímulo, te genere menos impacto y entonces te vuelvas menos sensible o menos reactivo o menos reactiva. Por eso es interesante, porque eso sí puede pasar, yo creo, psicológicamente, ¿no? Ahí ponen, a mí me pasó con el video que vimos recién. Claro, al principio me dio ganas de llorar. Y esta que es la tercera vez, más tranqui, digamos, ¿no? Entonces, exacto, ¿sí? Pero bueno, nos puede pasar, como digo, con muchas cosas en la vida, ¿no? Claro, exacto, exacto, sí. En el caso este, bueno, pero fíjense, en este último caso que hubo de un tipo que le tiró una molotov a dos mujeres que eran pareja, que estaban durmiendo en un conventillo o en un hotel familiar, está bien, nos impacta, nos indigna, es terrible, lo visibilizamos, pero yo les puedo asegurar que para mucha gente es como dentro de lo esperable que puede pasar hoy en día, dentro de los riesgos que se tiene perteneciendo a la comunidad LGBT. Entonces, te indignás, no lo dejás pasar por alto o lo que fuera, pero lamentablemente es como que no te termina sorprendiendo tanto, ¿sí? O sea, estamos en un mundo en el cual la violencia ya está llegando a grados de naturalidad exacerbados, ¿no? Entonces, eso sí lo puedo relacionar o me parece interesante con lo que planteaba este muchacho. A ver cómo termina. Quedan 2 minutos. Suerte, luego de la caída viene la rehabilitación. Pues pese a sonar imposible, existe un selecto grupo de individuos que han logrado escapar de las garras de sus adicciones. Esto mediante un proceso sumamente complicado en el cual tienes que revertir lentamente los estragos mentales que el gore ha provocado en tu cerebro. Por lo que, retomando, a este punto te encuentras en el fondo, con una desensibilización total respecto a la violencia, una inhibición de dopamina mediante fuentes externas al gore, tu mente se encuentra repleta de pensamientos autodestructivos e intrusivos a más no poder, y desde luego un sinfín de cambios en cuanto a la conducta humana, por lo que, como en cualquier rehabilitación, todo comienza dando el primer paso mediante el eliminar por completo el acceso al contenido, una tarea sumamente compleja dada la facilidad de la búsqueda que el internet brinda, pero que puede ser lograda mediante limitar o eliminar el acceso a cualquier detonante que sepas que provoca que comience a emerger aquel deseo por contenido, para más adelante utilizar esa misma energía y motivación para actividades menos autodestructivas, y una vez hayas logrado hacerlo, continuar forzándote a salir de aquella perjudicial y dañina zona de confort, algo que, pese a sonar aterrador e inseguro, siempre puedes realizar a tu propio ritmo, fijándote metas a corto plazo, para así recuperarte poco a poco de aquella falta de sensibilidad que tanto te aqueja. Conocerás gente, encontrarás nuevos métodos de entretenimiento y seguirás con tu vida, hasta que lentamente comenzarás a darte cuenta de que estás avanzando un paso a la vez. Tal vez no hoy, ni mucho menos mañana, pero un día vas a despertar, verte al espejo y darte cuenta de que finalmente lograste escapar de las garras del gore, y solo en ese momento te darás cuenta de que finalmente lo lograste, y si no fue hoy, siempre tendrás una nueva oportunidad para intentarlo. ¿Qué onda, carnalitos? Aquí el creador del bodrio que acaban de ver, nada más para decirles... Bueno, interesante, me pareció bastante interesante, la verdad. Obviamente tiene su contenido exagerado y dramático porque es un video de alguien que lo hace como de entretenimiento, informativo, lo que fuera. Pero me pareció interesante y es una problemática que se puede extrapolar a otras cosas más allá de esto del gore. Está buena la perspectiva psicológica del final de decir que eso es como muy conductista, digamos, ¿no? O sea, si a través de ciertos estímulos y la repitencia de ciertos estímulos vos fuiste generando un aprendizaje o una asociación
que ya está como muy establecida, se puede llegar a desaprender eso, pero va a llevar tiempo y vas a tener que, de alguna manera, dejar de presentarte esos estímulos que querés eliminar con tanta recurrencia y empezar a ofrecerte otros tipos de estímulos, ¿sí? En términos más criollos, si lo que te estuvo pasando es que te sentiste desensibilizado o que deshumanizaste un poco a toda la humanidad y a lo que puede pasar en términos de violencia, para recuperar esa humanización lo que tenés que hacer es sacar esos estímulos más asociados, en este caso ponerle al gore y a esos contenidos, y empezar a tratar de rodearte o repetir estímulos que te asocien más a la vida, a valores como la emocionalidad, la empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece muy interesante, así que, qué sé yo, estuvo bueno porque es algo distinto.